Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Latinoamérica, tanto Europa. Yo soy Oscar Querales, voy a estar coordinando y moderando la serie de webinars que tenemos con Renato de Laurentiis. El día de hoy, la serie sobre la inteligencia operacional predictiva para la hiperautomatización del día de hoy. La próxima va a ser el día 14 de diciembre, así que estar muy atentos y aprovechar al final de cualquier duda que tengáis, seas de las anteriores o estas, aprovechar que estamos aquí con Renato para hacer las preguntas vía micro o vía chat. ¿Qué tal, Renato? Te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos los que estáis por Latinoamérica y buenas tardes los que estáis aquí en España. Bueno, Renato, te dejo, es todo tuyo y estoy atento ahí para que nos veamos en el turno de las preguntas, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias. Vale, muy bien. Bueno, damos inicio. Bueno, pues nada, buenos días de nuevo, buenas tardes. Hoy vamos a ver otra tecnología súper importante para la hiperautomatización de los procesos de negocio, ¿no? Que es la inteligencia operacional predictiva, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo, nos hacemos estas preguntas, ¿no? Esta pregunta, perdón. Quisiéramos lograr tener las siguientes capacidades y los siguientes beneficios en nuestras organizaciones. Por ejemplo, vemos aquí monitorización de los procesos 100% transversales, ¿no? De principio a fin y poderlos monitorizar. Los beneficios es obtener el 100% de la visibilidad y control de los procesos, ¿no? Luego también la distribución eficaz de los recursos humanos, ¿no? Lo que llaman también el balanceo de cargas, ¿no? Y en este caso, el beneficio sería la optimización de la fuerza de trabajo y lograr también ese buen balanceo de cargas para evitar, obviamente, problemas, ¿no? Internos en la empresa. Automatización de las decisiones más rápidas, consistentes y fiables. Adaptación automática a situaciones cambiantes. ¿Bien? Es decir, nos podemos adaptar que nuestros procesos de negocio, hablaré de esto un poquito más adelante también, que se adapten automáticamente frente a esas situaciones cambiantes, ¿no? En este caso, que los dos principales beneficios serían una mayor diferencia competitiva y rapidez frente a posibles impactos. Agilidad y disminución de errores de los trabajadores. En este caso, el beneficio sería reducción del tiempo en la búsqueda de información, respuesta más rápidas a clientes y otros entes externos. Esto obviamente conlleva también a todo lo que es lo que llaman la experiencia del usuario, ¿no? Y por último, evitar o minimizar problemas anticipándonos a ellos. En este caso, mayor satisfacción de nuestros clientes, fidelización, mitigación de riesgos también, ¿no? Bien, estas son cosas que, estas capacidades, estos beneficios, es lo que entra dentro de la inteligencia operacional. Bien, que esto lo podemos lograr automatizando los procesos, por ejemplo, con los BPMS Workflow, añadiéndole también RPA, algo de inteligencia artificial, etcétera. Pero principalmente con los BPMS Workflow, con la automatización de los procesos con esas tecnologías, ¿no? Y además, añadiéndole también, si queremos o si hace falta, RPA. Pero claro, el, lo interesante de esto es la parte predictiva, ¿no? Que es donde me voy a centrar digamos, por sus inmensos beneficios, ¿no? Que ahora lo veremos. Porque si todo esto que vemos aquí nos podemos anticipar a las cosas antes de que ocurran o que estén a punto de ocurrir, ¿bien? Para justamente aumentar, maximizar estas capacidades y estos beneficios, mucho mejor. ¿Bien? Y entonces, bueno, es el poder de la predicción, ¿no? Que como sabemos, ya sabemos que el poder de la predicción en muchos ámbitos es importantísimo, ¿no? Ahora, lo que sí quiero destacar digamos, la diferencia entre el análisis predictivo, porque muchas veces me dicen, bueno, pero esto es igual que el análisis predictivo. No, cuidado, una cosa es análisis predictivo y otra cosa es la inteligencia operacional predictiva. Básicamente, la diferencia está en que una es en tiempo real y que tiene una serie de características que lo iremos viendo a lo largo de esta conferencia, y otra cosa es el análisis predictivo como tal, ¿no?
yo he sacado esta referencia, bueno, en Internet podemos encontrar muchas, en nuestro centro de estudio, en nuestros cursos también lo tenemos, pero en este caso lo he sacado de Amazon Services, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis predictivo? El análisis predictivo consiste en estudiar los datos históricos y actuales para hacer predicciones sobre el futuro. Usar una mezcla de técnicas matemáticas, estadísticas y de machine learning, ayudándonos con machine learning allá desde hace varios años, avanzadas para analizar los datos y así determinar y extrapolar las tendencias ocultas. Es decir, es un trabajo que se hace por fuera, no suele ser o no es, digamos, algo que es en tiempo real. Es cierto que cada vez más se va, digamos, uniendo, ¿ok? Se va entrelazando tanto el análisis predictivo como esa inteligencia operacional predictiva. Pero a día de hoy, o sea, y conceptualmente, tenemos que decir, bueno, ¿qué es análisis predictivo? Es decir, vamos a sentarnos, vamos a ver, por ejemplo, cuando hacemos la gestión de la demanda, ¿no? Que es lo típico que se hace desde muchísimos años, ¿no? Para ver, digamos, basado en los datos históricos y toda una serie, digamos, de datos más actuales, incluso futuros, para poder predecir cuál va a ser la demanda, ¿no? Y ahí entonces ajustar todo lo que es la producción, la logística, las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces vamos a centrarnos a partir de ahora en lo que es la inteligencia operacional predictiva, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, las empresas quieren desde hace ya tiempo eh, poder reaccionar con una mayor velocidad. Aquí vemos un gráfico, aquí a la izquierda, que es de Blue Research, ¿ok? Este, de hecho, es un estudio de hace unos 14 años. Decir que, bueno, estas tecnologías no son tecnologías nuevas, si bien en muchos ámbitos nos hemos encontrado, incluso en empresas que nosotros entramos a asesorarles, o también a nivel académico, que no la conocían, ¿no? No la conocían tal como algo de idea tenían, pero no exactamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero existe desde hace unos 14 años, ¿no? De hecho, nosotros nuestra metodología BPM-RAP la hemos incluido desde hace justamente desde hace 13 años, ¿no? Y entonces la enseñamos independientemente del software que sea. De esto hablaré un poquito al final. Bien, este gráfico, como vemos bien, ahí todo, o sea, por un lado, lo que indica de arriba hacia abajo es que se produce un evento, ¿no? Un evento o varios eventos, ¿no? Es decir, tenemos que detectar posibles eventos. Si nos vamos a lo más básico, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en la bolsa, ¿no? Lo que son las bolsas, ¿no? Que hay financieras, ¿no? Entonces, bueno, hay que predecir basado en eventos que va a haber a nivel mundial, etcétera, ¿ok? ¿Para qué? Basado en esos datos capturados, hacer un análisis, como vemos aquí, tomar decisiones en el caso de que hay que tomar decisiones y pasar a la acción, ¿bien? Igualmente, si nos vamos, digamos, a algo muy común, que es la información meteorológica, ¿no? Entonces, basado en la información meteorológica, esos eventos que van a ocurrir, ¿no? Que va a venir una dana, una gota fría, una tormenta, un huracán, etcétera. Entonces, bueno, hacemos un análisis, vemos probabilidades, etcétera, tomamos decisiones y pasamos a la acción. Bien, pero vamos a verlo ahora, obviamente, a nivel de negocios, ¿no? Porque hay muchísimos campos en los que se puede utilizar esto, ¿no? Bien, entonces, bueno, lo que sí las empresas han ido buscando es decir, oye, desde que se producen esos eventos, desde que detectamos esos posibles eventos, yo quiero reducir el tiempo y pasar a la acción antes, ¿vale? Especialmente si son posibles riesgos o amenazas, ¿bien? Para poderlos mitigar de forma eficiente y no tener problemas o tener los menores problemas posibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos este gráfico, como vemos, bueno, obviamente hay que reducir este tiempo. Y bueno, ¿cómo puedo reducir ese lapso de tiempo, no? Entonces, con la inteligencia operacional predictiva, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar, ¿no? Iré explicando esa inteligencia operacional y cómo funciona, ¿no? Bien, bueno, por un lado, todos sabemos hoy en día que hay, digamos, en distintas industrias, todo lo que son dispositivos, ¿no? Esto ayuda muchísimo, ¿no? Dispositivos como vemos, por ejemplo, esto aquí, que mide al momento, en tiempo real, cuál es la calidad del agua, por
ejemplo, ¿no? Como vemos, el pH, la conductividad, la temperatura, la presión, etcétera, etcétera. Y son dispositivos que están conectados. Por debajo siempre hay procesos, ¿bien? Tal como yo vengo diciendo en las conferencias anteriores, es procesos, pero no procesos pintados, solamente dibujados, sino que para lograr una hiperautomatización, y lo mejor es tener procesos que sean automatizados con esos BPMS Workflow o BPM o hoy en día low code, no code, ¿no? Que facilita muchísimo y se ha abaratado muchísimo los costes, ¿no? Bien, entonces, bueno, vemos aquí que esto en tiempo real, bien, sabemos si va pasando, ¿ven? Por la tubería, va pasando el agua y va midiendo. Y de ahí, en función de si están todos los valores correctamente dentro de los rangos adecuados, si hay algún rango, ¿verdad? De qué tan turbia es el agua, el color del agua, el pH, la conductividad, etcétera. Entonces, bueno, obviamente esto está conectado a un software, a un sistema y a unos procesos automatizados y de ahí ocurrirán cosas. ¿Bien? Lo más común es que salte una alarma, pero aquí no solamente es que salte una alarma, o sea, una alarma o un mensaje, ¿no? Una alerta, ¿no? Sino es que se hagan cosas, hay que pasar a la acción, ¿no? Ahora lo iremos viendo, ¿no? Bien, otra de las cosas también que, bueno, todos conocemos son, bueno, dentro de las ciudades inteligentes, los sistemas de control y gestión de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, con las cámaras hoy en día y otros dispositivos, etcétera, se sabe cómo está fluyendo el tráfico para tratar de predecir incluso, ¿no? Que se van a formar posibles, bueno, cuellos de botella, digamos, ¿no? Atascos, ¿no? Y estos están conectados incluso a los semáforos y en este caso, entonces, en función de cómo va el tráfico, los semáforos se van ajustando, reajustando, ¿no? Y otras cosas más que pueden ocurrir, ¿no? Las cámaras pueden detectar que ha habido un accidente, que se ha quedado un coche y ¿verdad? Se le ha pinchado una rueda, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, bueno, obviamente de ahí saltará un mensaje o un proceso donde tendrá que ir rápidamente la policía o quien sea, digamos, a tratar de desatascar ese atasco que se está produciendo por el motivo que sea, ¿no? Bien, también, bueno, los sistemas de gestión de flotas. Esto es bastante común, especialmente en empresas, digamos, que tienen repartidores. Esto viene ya de unos cuantos años, ¿no? Con software y a través de los GPS y a través incluso de dispositivos que están en los camiones, en los autobuses, donde en tiempo real se sabe la velocidad a la que va, a través del GPS por dónde va, si se sale de la ruta, no se sale de la ruta, la optimización de la ruta, por dónde ir mejor, en el caso de que haya esté cerrada una autovía, una carretera, o esté en obras, o haya habido algún accidente, se tenga que desviar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte para poder controlar dónde van cada uno de los vehículos de la empresa, ¿no? Y dejar toda esa trazabilidad, ¿no? E incluso más cosas también. Por ejemplo, me acuerdo en México con una empresa con la que estuve, también de transporte, que me decían que, bueno, detectaban incluso con una alta probabilidad de que lo estaban atracando, ¿no? Estaban atracando. Entonces, obviamente no podían comprometer al transportista, al camionero, digámoslo así, de que tenga que tocar un botón o lo que sea para saltar una alarma, ¿no? Porque si no, podía haberse en serios problemas, ¿no? Entonces, en función de una serie de parámetros, basado obviamente en históricos y en modelos ya más predictivos, etcétera, entonces, bueno, detectaban esa posible, ¿vale? Que probablemente lo estarían atracando, ¿no? Bien, que lo han parado para atracar lo que sea, ¿no? Bueno, y de ahí obviamente pasaban a la acción, ¿no? Bueno, en el mundo de la agricultura también, agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, más de 10 años, yo creo que cerca de 12, 13 años, que me contaron también un consultor amigo en Argentina, si mal no recuerdo, donde habían hecho un proyecto también para las vacas, ¿no? Eran de los primeros que se hacían, ¿no? Con toda una serie de dispositivos. Hoy en día es bastante conocido, ¿no? Pero donde se sabe las vacas, no solamente dónde están geolocalizadas, sino también que les mide cuál es la temperatura para saber si alguna vaca se está, bueno, sea una vaca o cualquier otro animal, ¿no? Eh, tiene temperaturas, está enfermando, tiene fiebre, lo que sea, ¿no?
e incluso con los comederos, comederos o bebederos, pero que son, digamos, electrónicos, donde sí sabe que la vaca que va a beber agua, son bebederos que solamente son creo que son, no sé si son bebederos o comederos, o ambos, pero que es de una en una, ¿no? Entonces, bueno, detecta en función de para que tome las medicinas correspondientes, ¿no? Entonces, automáticamente el sistema sabe que la vaca que está allí está enferma o tiene algo y requiere, digamos, de tomar antibióticos o lo que sea. Entonces, con la comida o la bebida, entonces, pues, también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se aprovechan todos estos dispositivos que hoy en día, como digo, siempre por debajo hay, bueno, software y hay también, digamos, procesos automatizados, ¿no? Bien, con las Smart Cities, con la ciudad inteligente, de igual manera, ¿no? O sea, saber en tiempo real todo lo que está ocurriendo, no solamente con los semáforos, sino también con la información meteorológica, con la información con el agua, con todo. De hecho, también con el tema del coronavirus, ¿no? Del COVID, ¿no? Que también esto, bueno, en nuestro caso yo particularmente ya lo sabía porque veníamos trabajando de hace tiempo con Canal de Isabel II, que es la empresa que gestiona todo el ciclo del agua, ¿no? Distribución, alcantarillado, etcétera, aquí de la Comunidad de Madrid, o sea, de toda la provincia de Madrid, toda la comunidad. Y nada, y que bueno, que ellos a través de los residuos del agua podían detectar posibles enfermedades, posibles bacterias, posibles tal, ¿no? Era una de las cosas que hacían y se puso más de manifiesto y se dio a conocer, digamos, a prácticamente a todo el mundo de que efectivamente, ¿no? Con dispositivos que tienen que van midiendo las aguas residuales, es decir, las aguas que vamos, cuando vamos al baño, digamos, si descargamos ok, el váter, ¿no? Tal. Entonces, bueno, se estudian eso y eso en función de esto también para drogas y demás, puede que en qué parte de la ciudad hay más, hay menos, y también lo utilizaron mucho para el tema también del coronavirus, ¿no? Bien, entonces, bueno, toda una serie de dispositivos y demás y tal, siempre por abajo hay procesos dentro de una hiperautomatización. Por ejemplo, banca y seguro, vámonos más bueno, a otro tipo de, de empresas, ¿no? También, por ejemplo, para detección temprana de fraude, para control y prevención de blanqueo de capitales, para prevención anticipada de fuga de clientes, para control y medición en tiempo real de los Service Level Agreements o de los KPIs, detección y cura temprana de impagados, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los principales que se han venido utilizando todos estos años en banca y seguro y más, ¿no? Por ejemplo, empresas de energía y utilities, ¿no? Identificación temprana de fraudes, distribución inteligente de potencia, gestión eficiente de recursos en smart cities, detección temprana de fallos en smart meters, ¿okay? Reacción inmediata, respuesta efectiva frente a cortes de red y suministro, ¿no? También desde que implementaron aquí el 2018, que fue de hecho, una norma, una política en toda Europa, donde tenían que estar todos los, ¿cómo se llama? Todas las, bueno, fábricas, viviendas, todo ya, con los contadores eléctricos y luego pasando también con los de gas, si mal no recuerdo, que sean electrónicos. Pero, por ejemplo, con los eléctricos, entonces tenemos una empresa muy amiga y que hemos venido colaborando desde 2014, donde ellos tienen un software, ¿no? de inteligencia operacional predictiva. Y entonces me contaban, por ejemplo, en el Reino Unido, que estaban en su momento en ese proyecto con, creo que eran 65 millones de viviendas, donde creo que era minuto a minuto, no en segundo, pero minuto a minuto tenía que recolectar el sistema lo que enviaban todos los contadores. Y en esos contadores, entonces tenían que procesar esa cantidad de información. Ahí entramos en temas ya más en volúmenes, ya nos metemos dentro de la Big Data, ¿no? Y entonces, bueno, podían identificar posibles manipulaciones en los contadores o contadores que estuvieran fallando por algún error, algún fallo que tuvieran, y bueno, y otras cosas, además de las propias lecturas de los electrónica de los contadores, ¿no? También estimación de consumo, de potencia,
adecuar en cada caso la potencia adecuada de la generación de electricidad, también me contaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todo esto, obviamente, si obtenemos información en tiempo real y podemos anticiparnos al segundo, al minuto o 2 veces al día o para los próximos días a distintas situaciones, ¿no? En el tema de las telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones también, alerta y acción instantánea frente a fallos de servicios, anticipación frente a incidencias de red, análisis del servicio recibido en cuenta de alto valor, análisis de comportamiento para lanzamiento de promociones y campañas, también, porque esto no solamente se utiliza para mitigaciones de riesgos y amenazas, sino también para identificar posibles oportunidades, ¿no? Oportunidades comerciales de venta, ¿no? Por eso vemos aquí análisis de comportamientos para lanzamientos de promociones y campañas, ¿no? Notificación anticipada al cliente frente a incidencias de red en base al movimiento, ¿no? Igualmente, con la alerta y acción instantánea frente a fallos de servicio, claro, todo esto tiene impacto en los clientes, en la fidelización de los clientes, los servicios, ¿no? Ahora, cómo funciona esto? Bueno, primero de todo empieza por aquí. Bueno, permite primero de todo, a diferencia del análisis predictivo, como veíamos antes, esto permite monitorización en tiempo real. Si hace falta el segundo, al segundo. Detección de situaciones, amenazas y oportunidades en tiempo real y cuadros de mando también en tiempo real, ¿vale? Para diferentes roles. Ahora veremos para qué sirven estos, ¿no? Entonces, ¿a través de qué se hace esto? Bueno, se hace a través de la correlación de eventos, Internet de las cosas y muchas otras fuentes de datos. Necesitamos estar conectados a muchas fuentes de datos, dispositivos, como hemos visto, a las redes sociales también se utilizan, también a los propios sistemas, al propio, como vemos aquí, al propio BAM, el Business Activity Monitoring de los BPMS, ¿ok? Porque también si tenemos procesos automatizados, también nos puede dar información de que algo puede estar ocurriendo, ¿no? Alguna anomalía. Luego también, bueno, a través de modelos predictivos también, si hace falta, basado incluso en modelos estadísticos y análisis, bueno, hacer análisis multidimensional. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero de todo, lo que pone aquí, Real Time Business Intelligence, es decir, esto tiene que ser en tiempo real, no como el Business Intelligence tradicional, que captura datos de fuentes de información y luego hay un tiempo, hay un elapsed time, ¿no? Hay un tiempo, o sea, es decir, no es en tiempo real, no, esto es en tiempo real. De hecho, hay sistemas también, estos sistemas te permiten conectarte, por ejemplo, a una web y, bueno, sacar información, por ejemplo, a través de un web services, si tiene, o si no, decir, mira, de esta pantalla, de esta parte que está aquí de la pantalla, por ejemplo, información de la bolsa, de las acciones, de cómo está el oro o la plata o lo que sea, ¿ok? Que necesito capturar, qué sé yo, 2 veces al día o una vez cada hora, capturar información desde esas webs, ¿no? Entonces, bueno, y ahí entonces tenemos aquí digamos, un elemento clave que es lo que llaman el Complex Event Processing, procesamiento de eventos complejos de eventos. ¿Por qué? Porque luego lo veremos un par de ejemplos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que no solamente se detectan posibles amenazas, riesgos u oportunidades solamente con un evento, ¿vale? A veces o sea, sí, puede ser que sí, que solamente con un evento, ¿no? ¿Okay? O sea, por ejemplo, en las empresas de seguros, a ver, se saben que en las próximas horas o, por ejemplo, mañana va a entrar una borrasca, una dana, que llaman aquí, o gota fría, como llamaban antes, ¿ok? Y obviamente dice, oye, cuando viene esto, ¿ok? Ya sabemos que se nos van a disparar los siniestros, ¿eh? Por todos los problemas que puede haber. Eso significa que vamos a tener una sobrecarga de trabajo, ¿no? Esto se viene haciendo, de hecho, nosotros que hemos trabajado mucho en el mundo del seguro, de hecho, lo hemos hecho, lo hemos automatizado y demás. Y entonces, bueno, se prepara ya la empresa para digamos, afrontar a esa sobrecarga de trabajo, ¿no? Cada empresa de seguro, bueno, da la solución que sea, ¿no?
Eso solamente es con eso, con solamente la borrasca. Pero ¿qué pasa si en una zona, por ejemplo, de España, donde van pasando los camiones porque hay entregas, entonces, además de la borrasca que va a haber entonces más de un 90% de probabilidad que va a caer una nevada en esa zona y además hay una de las carreteras o una de las autovías que está en obra o a partir de mañana va a estar en obra, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hoy en día los sistemas de agencia meteorológica y, por ejemplo, aquí en España, la DGT, la Dirección General de Tráfico, igual que en muchos otros países, bien, exponen esos servicios, ¿no? Entonces, tú te conectas, la empresa se puede conectar y saber esa información también del estado de las carreteras, de las autopistas, etcétera, etcétera. Entonces, se puede sacar información de ahí. Es decir, no es alguien que, como se hacía hace muchos años, ¿no? Que está atento a ver lo que hay y entonces va entrando los datos en los sistemas. No, 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 capturamos los datos de todas también estas webs que hoy en día exponen esos datos, esos servicios. Muchos, algunos son gratuitos, otros son de pago, pero puedes capturar ese tipo de información. Entonces, claro, esa es la correlación de evento. Dice, oye, es que aquí es la bomba. Es decir, es que además, mira, los 3 camiones que mañana van a estar por esta zona, además de la borrasca, va a nevar y aparte esta autovía, ¿ok? Va a estar en obra. Y además, también para rematar, por ejemplo, va a haber la vuelta ciclista o va a haber un rally. Dice, mira, la probabilidad es altísima correlacionando todos esos eventos de que los camiones o no van a llegar o van a llegar tardísimo o incluso se van a tener que quedar a pernoctar, ¿no? ¿Ok? Entonces se van a tener que quedar los camiones allí o uno de los camiones. Al día siguiente necesitamos un camión de reemplazo porque se va a tener que quedar ahí a pasar noche y además con todo lo que obviamente corresponde el que pase por noche, el camionero, el ayudante del camionero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ese es, digamos, cómo funciona. Vamos a ver aquí. Entonces, bueno, más beneficios, ¿no? Un poquito más detallados, ¿no? La inteligencia operacional predictiva me permite, como vemos aquí, identificación temprana del cumplimiento de KPIs y Service Level Agreements, ¿no? De SLAs, ¿no? Si tenemos, decir, oye, es que vamos a incumplir. ¿Eh? De hecho, hay incumplimientos que pueden tener unas penalizaciones contractuales y financieras. En algunos casos depende de la empresa, depende de qué parte o qué procesos de la empresa no sea, ¿no? Bien, en este caso, para respetar la conformidad y acuerdos establecidos, ¿no? Evaluación del rendimiento de la operativa en true real time. Esto es realmente real time, ¿no? Tomando medidas con criterio de agilidad. Actuación antes de impactar a los clientes, ¿no? Para mantener esa fidelización y, bueno, no molestar a los clientes, mejor servicio. Capitalización sobre nuevas oportunidades, anticipación sobre eventos de riesgo, comprensión del comportamiento del cliente al instante. También se está utilizando, se viene utilizando también para saber el comportamiento del cliente, en este caso, bueno, da ofrecer un mejor servicio o incluso para efectos de oportunidad de venta, ¿no? De poder vender más cosas u otras cosas, ¿no? Localización y detección de situaciones de fraudes, morosidad y otras situaciones, ¿no? Bien, ISO 9001-2015, que es la última ISO 9001, de hecho lo incluyó. Ahora, siempre yo lo aclaro, bien, porque a veces me lo han comentado, que no es porque la ISO 9001 lo haya añadido, ¿ok? Está la inteligencia operacional. No, la inteligencia operacional predictiva son tecnologías que vienen desde hace unos 14, 15 años y bueno, luego la gente de la ISA se dio cuenta que gracias a estas tecnologías se podían lograr estas cosas, ¿no? Entonces, por eso en la ISO está, digamos, esta parte también añadieron esto, ¿no? Como pone ahí, las organizaciones excelentes se reconocen de manera generalizada por su habilidad para identificar y responder de forma eficaz y eficiente a oportunidades y amenazas, ¿vale? Entonces, bueno, es simplemente una referencia, ¿no? Que también cumpliríamos con una parte o una de las recomendaciones de la última ISO, ¿no? Ok, aquí entonces cómo trabajan estas tecnologías, ¿no? Yo no quiero hablar de una en específico, pues nosotros somos independientes de marcas de software,
Hay muchas, bueno, muchas, hay unas cuantas en el mercado. Y bueno, obviamente la herramienta, el software, lo que te permite, o sea, primero de todo, definir, como dice aquí, definir los KPI, construcción rápida de cuadro de mando, visualización rica de todo tipo. Hay como esta, por ejemplo, que te permite poner mapas. Ahora explicaré un par de ejemplos reales y entonces donde, bueno, sobre esos mapas podemos tener, digamos, que si lo vamos a suponer, todas las antenas que hay aquí en el sur de Estados Unidos o en México, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, bueno, dónde están, qué está ocurriendo, qué está pasando y tener monitorizadas todas esas, por ejemplo, antenas, ¿eh? Es algo que se me ocurre, ¿no? O lo que sea, ¿no? Vale, luego, obviamente, cuando saltan esas alarmas, porque lo primero que va a hacer es cuando detecta una anomalía, un posible riesgo o amenaza, obviamente saltará una alarma y entonces tendremos que hacer un análisis. Entonces, obviamente, necesita, igual que las herramientas de Business Intelligence, hacer lo que llaman drill down. Entonces, por ejemplo, comparar pasado, presente y actividades en marcha, correlacionar eventos, analizar tendencias y definir patrones y al final tomar la mejor decisión. ¿Bien? Hay cosas que a lo mejor no hay que tomar ninguna decisión. O sea, sí o sí se establece que si, mira, más de un 90% ocurre esto, ocurren estos tres eventos, por ejemplo, los que yo comentaba antes, bien, ocurren y los tres con más de un 90%, pasamos a la acción directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, pasar a la acción, bueno, lo típico obviamente es el mensaje, decir, venga, el mensaje y todo el mundo a correr, ¿no? Y no. Hoy en día, como, bueno, hoy en día, hace muchos años, como tenemos la posibilidad de automatizar procesos con los BPMS Workflows, ¿ok? Entonces tendremos, por ejemplo, procesos ya preparados, ¿ok? Por ejemplo, el proceso de lucha antifraude, ¿ok? Entonces, bueno, si se ha detectado, ¿ok? Un posible fraude, con un porcentaje altísimo, entonces arranca el proceso de lucha antifraude, ¿no? ¿Ok? Entonces es un proceso que está preestablecido y entonces el BPMS le colocará, como vemos aquí, la primera actividad se la colocará a la primera persona. Esa primera persona, bueno, verá obviamente si es una falsa alarma, no es una falsa alarma, qué es lo que sea, ¿no? Y de ahí, bueno, se toman todos los pasos correspondientes. Pero no solamente tenemos procesos que están preparados y que arrancan cuando tenemos esto, es decir, es como si fuera el plan de contingencia, el típico plan de contingencia de toda la vida. Lo que pasa es que decir, venga, vamos a desempolvar el plan de contingencia que tenemos preparado ahí, ese plan de contingencia lo tenemos automatizado, ¿ok? Porque al final es un proceso, ¿ok? Con una serie de cosas que hay que hacer y que tomar en cuenta, entonces lo que pasa es que lo tenemos automatizado, ¿no? Mucho más eficiente. Pero no solamente esto, luego vamos a ver, ¿ok? A través de un ejemplo que os voy a comentar, donde aquellos procesos que ya están en marcha, que se están ejecutando, ¿bien? Tienen que cambiar su comportamiento, ¿ok? Tienen que cambiar su funcionamiento para adaptarse frente a esa nueva situación, o que ya la tenemos encima o que dentro de unos minutos o en unas horas la vamos a tener. Bien, luego os pondré un ejemplo en particular, ¿no? Bien, bueno, os cuento, vamos a empezar con algunos ejemplos. Bien, esto es un caso, ¿ok? De hace unos cuantos años, de un puerto, ¿ok? Y era el sistema de vigilancia perimetral del puerto, ¿ok? Entonces, ¿qué había? Instalaron, además del software, ¿ok? Donde aquí vemos detección, intrusiones y cálculos de distancias con cuerpos de policía. Es decir, bueno, os cuento, ¿no? Para no entrar en este detalle, aparte que está un poquito borroso, ¿no? Ok, entonces hay un puerto. Entonces en el puerto, bueno, se instalaron toda una serie de cámaras, ¿bien? De lo que me contaron, ese proyecto no lo hicimos nosotros, eso nos lo contó un fabricante, y, eh, y nada, pusieron toda una serie de cámaras, de esas cámaras que van leyendo en tiempo real las matrículas, las placas, ¿no? De los vehículos, ¿no? Y entonces detectaban, digamos, cada vehículo y aparte en qué dirección iba. Entonces, automáticamente leía esa placa, esa matrícula del vehículo, sea un camión, cualquier tipo de vehículo, e inmediatamente consultaba la base de datos. Si no estaba en la base de datos de vehículos autorizados para circular en el perímetro
del puerto, entonces podía ser un posible intruso. Si estaba en la base de datos, no pasaba nada, ¿ok? Pero si no estaba, entonces lo que se detectaba era, depende de la cámara en qué punto estaba, la detectaba la dirección en la que iba el vehículo y entonces le identificaba cuáles de los policías o bueno, de los de seguridad que andaban con vehículos de estos todoterrenos en el puerto, le mandaba una alerta inmediata al que estaba más cercano. ¿Para qué? Para que lo interceptaran y vieran si efectivamente era un intruso o había habido algún error. Entonces, bueno, son sistemas de también que, bueno, en este caso no es muy predictivo, bueno, predictivo en el sentido de que, bueno, puede ser efectivamente un intruso, ¿no? Pero en este caso es algo que dice, oye, ha pasado, o sea, es algo que está pasando ahora. O sea, ha pasado ese vehículo con esa matrícula, con esa placa, ¿ok? Y no está en la base de datos de autorizados, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un posible intruso, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, este es uno. Y este caso es de hace unos cuantos años. ¿Okay? Ya. Bien. Por otro lado, bueno, os comento, espera, antes de pasar al siguiente, ¿no? Esto también, no sé si fue el primero o uno de los primeros también que hicieron de este tipo de implementar la inteligencia operacional predictiva, fue justamente para la seguridad del presidente de los Estados Unidos. No sé si estaba, creo que estaba Obama en aquel entonces, ¿no? Aquí en España, cuando estaba Zapatero, también se hizo algo parecido, ¿bien? Otra empresa de software, también amiga, y también me lo estuvo contando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, el presidente va, pues, a reuniones, se mueve, va de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que todos sabemos, ¿no? Y entonces, claro, imaginaros la cantidad de información que en tiempo real tienen que estar capturando. No solamente de dispositivo, quizá de dispositivos sean menos, pero del FBI, de los aeropuertos, del tráfico, etcétera, etcétera. Bien, yo me lo voy imaginando, no sé exactamente cómo era. Y toda esa información la tienen que correlacionar, el sistema la tiene que correlacionar, y de ahí entonces es donde se establecía todo en tiempo real, esto en que, bueno, alerta naranja, alerta roja, alerta no sé qué. O sea, iban adecuando el nivel de seguridad, ¿ok? Aumentándolo o poniéndolo en modo normal en función en tiempo real de lo que podría estar ocurriendo, ¿no? O sea, es súper interesante, ¿no? Bien, entonces, bueno, quería contar eso porque, bueno, fue lo que me contó esta empresa americana de Estados Unidos, que, bueno, es una empresa multinacional, pero que vendieron y montaron ese sistema, ¿no? Bueno, os comento otra cosa. Aquí vemos un caso de un BAM, ¿ok? Esto para relacionarlo también con los BPMS, ¿no? Los BPMS, Workflow, sabemos que tienen el BAM, ¿no? El módulo, ¿no? El Business Activity Monitoring, que es el que nos da, ¿bien? En tiempo real, bueno, también no en tiempo real, pero bueno, hablando de en tiempo real, lo que está ocurriendo en cada proceso, ¿no? O en el conjunto de los procesos, es decir, de las instancias de los procesos, por ejemplo, de los pedidos, de los siniestros, de las contrataciones, etcétera, ¿no? Entonces, este ejemplo bien, muestra aquí, en este caso, este va en tiempo real, ¿vale? Donde aquí tenemos un proceso y en un momento determinado, ¿ok? Hay dos indicadores, ¿ok? Tal como lo han puesto aquí, digamos, que se están, digamos, rompiendo, digámoslo así, los KPIs, están saliendo del valor objetivo, ¿no? O del valor máximo, ¿no? Es decir, algo está pasando. A partir de esto, obviamente, el sistema también manda pues una alerta, un mensaje, ¿no? Y de aquí entonces, a través de estos otros diagramas que vemos aquí, se puede ir haciendo drill down, decir, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que claro, aquí están, digamos, ¿qué es lo que está penalizando esto que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver, porque claro, no es el de una instancia, un caso en concreto, sino es, por ejemplo, dentro de una oficina, una sucursal, pues los procesos de qué sé yo, de pagos, de cobros, de aperturas de cuentas o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que está aquí, digamos, ocurriendo, ¿no? Entonces podemos decir, mira, es que es una de las sucursales o esta zona está teniendo un problema por, qué sé yo, ha habido un problema eléctrico, se han quedado
sin luz, se les ha atascado, en fin, se puede ir detectando, ¿no? O, por ejemplo, que ha habido, que sí, con lo del coronavirus, ¿ok? O que ha habido una nevada, como aquí tuvimos, ¿no? Con la Filomena, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un problema puntual y, bueno, se determina si es algo puntual o es algo que está ocurriendo y qué podemos hacer, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero lo interesante de esto, lo que os comentaba, ¿no? Que si tenemos procesos que se están ejecutando y podemos, frente a ciertas situaciones, que el proceso pueda cambiar su comportamiento sin que nadie esté tocando, digamos, el sistema automáticamente, ¿no? Os cuento un caso, ¿no? Que de hecho es un caso que tenemos a nivel académico, donde es una empresa que vende juguetes, ¿no? Una juguetera tipo Toys R Us o de estas grandes, ¿no? Entonces, donde, bueno, se puede poner, obviamente, con un calendario, sabiendo ya que vienen las temporadas, por ejemplo, de las vacaciones, en que se disparan los juguetes, porque los niños van a salir de vacaciones y se incrementa la venta de los juguetes, o en las Navidades, ¿vale? En Navidades o Reyes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede poner, ahí no es tan predictivo, sino que, bueno, ya sabemos todos los años, estacionalidad, y, bueno, decir, oye, cuando llega, por ejemplo, la última semana de noviembre, entonces sistema, por ejemplo, cada pedido, entonces aquí para que no se produzca esta rotura de KPI, entonces si era una sola persona que hacía esta actividad, en la última semana o la primera de diciembre, ahora pónselo, o sea, distribúyelo entre dos personas, ¿no? ¿Ok? Y luego cuando pasas a la segunda semana, lo distribuyes entre tres. Y luego ya cuando estamos justo antes de Reyes o antes de la noche de Navidad, depende del país que sea, entonces, bueno, lo pones, le vas a asignar entre cuatro personas, ¿vale? Igualmente aquí. Pero esto mismo lo podemos hacer de forma predictiva. Es decir, puede ser que a lo mejor, bueno, por estaciones podemos ponerlo y ya programarlo el sistema con un calendario y hacerlo así. Y luego cuando nos alejamos de la fecha, vuelve otra vez a la normalidad, ¿no? En este caso os estoy poniendo un ejemplo de distribución de carga de trabajo, ¿ok? Donde el sistema automáticamente lo hace. Pero si tenemos la inteligencia operacional predictiva y sabemos que se nos va a disparar, como pasa en el mundo de las aseguradoras con los siniestros, va a haber, digamos, se van a disparar los siniestros y entonces, bueno, hay que reequilibrar, ¿ok? Las cargas de trabajo frente a esa explosión, digamos, que va a haber de siniestros, ¿no? De trámites de siniestros, ¿no? Entonces ellos ya tienen preparado, saben cuál es ese plan de contingencia y lo dejan automatizado para que el sistema automáticamente, frente a esa situación, automáticamente se cambie su comportamiento, su funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es también algo que es muy interesante también de aplicar en las empresas, ¿no? Depende del tipo de procesos y depende, digamos, de muchos otros factores, ¿no? Si conviene o no conviene, ¿no? Bien, hablando, digamos, de la metodología ágil de RAP, si bien, bueno, el año que viene más adelante hay una de las conferencias donde hablaré más de la metodología, ¿ok? Donde a día de hoy, bueno, ya de hace unos 3 años está preparada para la hiperautomatización. Igualmente, entonces, bueno, os quería comentar, ¿no? Nosotros justamente desde hace, lo que había comentado, desde hace unos 13 años, que han pasado ya, tenemos una técnica en la metodología que es la identificación de riesgos y oportunidades y diseño de la inteligencia operacional predictiva si la empresa, digamos, está dispuesta a implementar o tiene ya algún software o lo va a hacer con algo casero, digamos así, lo va a desarrollar internamente para esta inteligencia operacional predictiva, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es esto, de hecho esto también lo enseñamos, ¿no? Igual que enseñamos la metodología en nuestras formaciones. Entonces, bueno, aquí vemos las 4 etapas, ¿no? Donde hay un análisis, diseño e implantación de la inteligencia operacional predictiva, esto independiente del software que sea. Como digo, puede ser un software que se compre, de la marca que sea, o que sea un desarrollo interno, ¿no? Entonces, bueno, análisis de proceso, identificación de la inteligencia operacional predictiva, ¿ok? Luego pasamos a la fase de diseño, ¿vale? Ahora os mostraré una partecita, bueno, general, pero cómo se diseña. Y luego pasamos como cualquier otro sistema, a la fase de pruebas, implantación, ajustes y seguimiento, ¿no?
Bien, entonces, bueno, aquí vemos, de paso vemos un par de ejemplos más, ¿ok? Como vemos en este caso. Esta es la técnica, ¿no? Que se aplica, ¿no? En parte, luego, bueno, hay más cosas. Pero por un lado, como veíamos, ¿no? Esta es la detección anticipada de cantidad excesiva de siniestros, ¿no? Que como os comentaba, datos y fuente de datos, necesitamos cuáles son los datos y de dónde vamos a tomar esos datos. La correlación de eventos, ¿no? El Event Correlator, el CEP, el Complex Event Processing, también llamado, y luego pasamos a las acciones, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, condiciones meteorológicas, fuentes web de la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, conectado directamente a través de web services que se puede conectar y extraer información. Y entonces, ¿cuál es la correlación de eventos? Bueno, previsión de DANA, gota fría, de nivel naranja o rojo, con probabilidad mayor al 90% en las próximas 24 horas más que la zona geográfica, territorio, con más de 300 pólizas de seguros, auto, hogar, comunidades y agrícola, ¿ok? Cuando se dan estos dos eventos con estas condiciones, digamos, entonces, por un lado, enviar automáticamente un email o SMS a los clientes para alertar de la situación meteorológica de riesgo, recomendaciones de precaución y teléfonos de emergencia. De hecho, hace poco, yo, por ejemplo, como cliente, desde hace ya cerca de un año estoy recibiendo de mi empresa de seguros, pues también, si va a haber algo, que va a haber fuertes vientos o lo que sea para tomar medidas como cliente, ¿no? Y luego además lanzar procesos, gestionar impacto de esto por DANA, ¿no? Un proceso que está preparado para gestionar ese impacto, ¿no? Y esa redistribución de cargas de trabajo por ese exceso de trabajo que va a venir, ¿no? Bien, el ejemplo 2, por ejemplo, este es otro caso, ¿no? También, que son casos reales, ¿no? Detección anticipada de cajeros automáticos fuera de servicio, ¿no? Entonces, lo mismo, tenemos datos y fuentes de datos, la correlación de eventos y pasamos a la acción, ¿no? Entonces, los datos, por ejemplo, errores o fallos en el cajero automático. Los cajeros automáticos tienen internamente un sistema, aparte, como los cajeros están conectados a la red, bien, entonces van detectando, van lanzando ciertos fallos, ¿no? Entonces, errores o fallos del cajero automático, ¿no? Fuente, sistema interno automático de aviso del cajero automático. Pero además, ven fluctuación del voltaje de la electricidad, cómo está ahí en esa oficina, en esa sucursal, en la zona, cómo está fluctuando el voltaje, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Pues instalamos un galvanómetro o un perímetro digital que va midiendo una vez al minuto o al segundo, en fin, la periodicidad que haga falta, cómo está fluctuando la electricidad. ¿Por qué? Porque en los bancos ya saben que si el cajero, por ejemplo, hablando de un cajero automático específico de esa sucursal, ¿okay? O que tenga dos o tres, entonces uno de los cajeros está dando ciertos fallos, ¿okay? Y además, por encima, la fluctuación del voltaje de la electricidad no es la adecuada, entonces, bueno, hay una altísima probabilidad que ese cajero va a quedar fuera de servicio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál es esa condición, esa correlación de eventos? Si hay una ocurrencia de X errores mayor a 3 veces por hora, más si hay una fluctuación inestable de la electricidad en una amplitud mayor al 40% en una hora, entonces, y estas dos, la combinación de ambos, es igual al 93% de probabilidad que el cajero automático quede fuera, o sea, el 93% como mínimo de servicio en las próximas X horas o en los próximos X minutos, ¿ok? Entonces pasamos a la acción. Pero tenemos estas acciones. Si la probabilidad es que el cajero automático se quede fuera de servicio en mínimo 2 horas, lanzar procesos, gestionar reparación urgente de cajero automático. Entonces, son procesos que tenemos listos, preparados, y ahí con un BPMS Workflow y ahí arranca. ¿Vale? Es decir, no es que salta la alarma y como los bomberos, venga, y tal, venga todo el mundo a correr. No, automáticamente se arranca el proceso y ahí entonces estará la primera actividad que tendrá que hacer tal cosa, la segunda actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que esté reparado ese cajero automático, ¿no? Si la probabilidad es que el cajero automático se quede fuera de servicios en máximo una hora, entonces notificar vía SMS a clientes del banco que suelen utilizar el cajero, que dicho cajero estará fuera de servicio de tal hora a tal hora y además cuál es el cajero o los cajeros que están lo más cercano posible, ¿no? Entonces es un servicio más que le podemos dar al cliente. Por si acaso, ese cliente
que quiere ir al cajero, que a lo mejor no lo dan con todos los clientes del banco, pero con aquellos que utilizan más los cajeros y, bueno, basado en ciertas condiciones, ¿no? Pero además de mandarle a los clientes SMS, lanzar el proceso de gestionar reparación urgente de cajero automático. ¿Okay? O sea, el mismo proceso que vimos anteriormente, ¿okay? Porque al final hay que repararlo o evitar que se termine digamos, de quedar fuera de servicio, ¿no? Entonces, bueno, estos son dos ejemplos que hay y así, bueno, muchos otros. O sea, se aplican en muchísimos ámbitos. Esto, como digo, viene de hace muchos años y esto forma parte de la hiperautomatización, ¿no? Nosotros, a través de la metodología, cuando estamos en un macroproceso que tiene distintos procesos o simplemente un proceso, evaluamos a través de esta técnica, diciendo, oye, ¿cuáles son los riesgos u oportunidades en caso de que sean procesos comerciales, ¿no? Y entonces, bueno, evaluamos lo que hay, si es aplicable digamos, esta forma de hacer las cosas, ¿no? Y luego el segundo paso es que, bueno, la empresa esté dispuesta, obviamente, si no lo tiene, a tener un software o a desarrollar algo interno para lograr esto que aporta, como veis, esto aporta muchos beneficios, ¿no? Bueno, y nada, entonces, bueno, la inteligencia operacional predictiva aporta un valor significativo, tal como habéis visto, a la hiperautomatización, ¿eh? Es más tecnología, más automatización a los procesos, bien para lo que hemos visto y explicado, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada, pasamos al turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. Perfecto, muchas gracias Renato. Como siempre le recuerdo a todas las personas que podéis hacer las preguntas vía micro en el iconito de levantar la mano, le vamos abriendo el micro. También podéis hacerla en el chat, aprovechando que tenemos un par de minutos más con Renato y dejar todo claro, todas las dudas que tengáis, las dejamos aquí claras con Renato. A ver Renato, si las personas se animan o han entendido todo, ¿eh? Vale, muy bien. Vamos a estar aquí pendiente de las Bueno, preguntas. si no hay Dime, preguntas, os han quedado dormidos o que lo explicado está bien explicado. una de esas dos. No, es una broma. No, encantado. De todas maneras, si en este momento no tienen preguntas, y bueno, también para aquellos que luego no han podido asistir hoy y que lo verán en el vídeo, bueno, ahí como siempre están mis, digamos, mis datos para poderme contactar y preguntar. Perfecto. Lago Moure nos dice, buenas tardes. Para focalizar las preguntas, imaginemos que hablamos de un fabricante textil. Quiere mejorar su capacidad para predecir la demanda de sus productos en diferentes mercados de manera que se adecue la producción a las necesidades reales y se mejore la eficiencia en su cadena de suministro. Por ejemplo, nos va a dar un ejemplo. ¿Qué tipo de equipo multidisciplinar sería necesario para diseñar, implementar y desplegar un proyecto de OPI o IOP en una compañía? Esa sería una de las preguntas. Y hay otras, no sé si quieres que te las lea de una vez. Vale, no, déjame contestar esa primera. Bueno, Perfecto. es muy interesante por lo siguiente, ¿no? Bueno, primero de todo, habría que ver si efectivamente aplicaría esa inteligencia operacional predictiva o no. Porque, lo comento, porque hay algo, nosotros tuvimos un proyecto en Ecuador, con la cuarta empresa más grande del Ecuador, del sector alimentación, donde justamente el proyecto era lo que en inglés llaman Sales and Operations Planning, ¿no? Entonces, es justamente hacer la gestión de la demanda porque ellos, y especialmente porque, claro, ellos producen pollo principalmente, pollo y carne. Entonces, obviamente, como son productos perecederos, querían ajustar mucho mejor, ¿ok? Cuál era la demanda a 3 meses vista para poder ajustar la producción, bueno, la producción y todo el resto del tubo que llaman, ¿no? También la,
la distribución, la venta, etcétera, etcétera. Pero principalmente era para la parte de producción. Entonces, ahí no hubo necesidad de hacer, digamos, una inteligencia operacional predictiva, ¿no? Sino era más sobre el típico gestión de la demanda basado en los históricos de pedido, depende de la época del año. Luego iban ajustando también, es todo un método, ¿no? Que va pasaba por distintos directores donde ellos iban ajustando esa estadística, ¿no? Que se hacía. De hecho, uno de los objetivos era, ellos tardaban en ese proceso actual, tardaban de 3 a 4 semanas y querían reducirlo a la mitad para ser más eficientes, ¿no? Además de, digamos, perfeccionar mucho mejor esa gestión de la demanda. Entonces, dependería, digamos, de cómo, en ese caso, como digo, y de hecho era un cliente que tenía la suite de IBM, el BPMS, con muchas tecnologías, entre ellos también temas de inteligencia operacional, pero no hubo necesidad en ese caso de aplicar inteligencia operacional. ¿Okay? Fue más por temas de gestión de demanda. ¿No? Entonces, bueno, habría que, siempre hay que verlo y estudiarlo porque hay cosas que se entrelazan muchas veces, ¿no? Pensamos que a lo mejor esta tecnología me puede servir para esto y luego nos damos cuenta que no, que con lo que tenemos y con otras tecnologías u otra información lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, habría que verlo. Pero efectivamente es gestión de la demanda y lo que se hacía era, digamos, predecir, digamos, las ventas a 3 meses vista para justamente adecuar todo desde la producción hasta todo lo que era la distribución, ¿no? Perfecto. Dentro de esas preguntas que nos hace, dice, ¿cuál es el tiempo medio de un proyecto estándar? Uy, bueno, esto es un poco, claro, depende si es una grande empresa o si es una mediana empresa, pero puede ser proyectos. Por ejemplo, yo sé que este no lo hicimos nosotros, pero de lo que me contaban, esto claro, que era para todo el Reino Unido, para los contadores, imaginaros el despliegue, no solamente, digamos, la preparación de los servicios, sino también todo el despliegue, en este caso, de todos los contadores electrónicos, ¿no? Que tenían que estar. Entonces, depende para lo que sea, puede ser que sea algo que se haga a lo mejor en 2 semanas, 3 semanas, como puede ser algo que a lo mejor puede llevar 6 meses, ¿no? Porque más allá del software, de la preparación del software, hacer el diseño y adecuarlo, ponerle, digamos, identificar todos esos eventos, etcétera, etcétera, y correlacionar esos eventos, si hay dispositivos, luego es la implantación, ¿no? de esos dispositivos, si no existen, ¿no? Entonces, un tiempo estándar, o sea, depende, puede ir de 2 semanas, ¿ok? Hasta 6 meses o más, ¿no? Vale, y bueno, la misma persona nos dice, ¿qué rangos de precios hablamos? Rango de precio, bueno, del software no lo sabemos, ni nosotros como somos independientes de marca de software, ahí no nos metemos. O sea, hay software de estos, hay muchísimos, o sea, podemos hablar de, igual que pasa con los BPMS, que hay BPMS, que una suite le puede costar una empresa grande medio millón al año, como hoy en día están los no-code, low-code, que te salen a $15 por usuario, ¿no? O sea, hay una amplitud y una variedad de precios dependiendo la empresa y depende cada empresa, cada fabricante, la política de precios que tenga, ¿no? ¿Ok? Pero no obstante, o sea, no tenemos que pensar nunca que sean cosas costosísimas, ¿no? Como digo, o sea, obviamente este proyecto para el Reino Unido o para el país entero o para una ciudad entera, a lo mejor de 5 millones de habitantes, de 10 millones, 20 millones, pues tendrá pues un precio, ¿no? Y luego para otra, para empresas ya más adecuada y para un proceso específico, tendrá un proceso mucho, mucho más módico, ¿no? ¿Ok? Pero no puedo dar un precio, un rango de precio, ¿no? Vale, si tienen alguna otra duda, pueden irlas dejando en el chat porque, bueno, no nos han dejado más. O también podéis contactar a Renato vía mail, bueno, más personal ahí hacéis
las dudas que tengáis. Y pues no les recuerdo que el siguiente webinar es el 14 de diciembre a la misma hora. Y pues nada, estar muy atentos ahí. Gracias Renato por esta presentación y ya sabéis, estar atentos para la siguiente entrega que es el 14. Vale, muy bien, pues nada, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Oscar. Y nada, hasta el próximo webinar va a ser súper interesante porque justamente voy a hablar sobre bueno, sobre los motores de regla de negocio que existen hace unos cuantos años, pero algo que está avanzando fuertemente, justamente utilizando la inteligencia artificial y machine learning y otras cosas, pero principalmente por inteligencia artificial que son justamente la parte de decisiones inteligentes, ¿no? Que de hecho en cierta forma está relacionado con lo que hemos visto hoy, ¿no? Porque esta sería la fuente de información luego para poder hacer tomar esas decisiones, lo que llaman Gartner Intelligence Decisions, ¿no? Entonces va a estar muy, muy, muy interesante, ¿no? Vale, Pues muchísimas nada, gracias Renato, así que estar muy atentos y nos vemos en la próxima. vale, gracias, hasta luego.